cómo ha sido el proceso en Guatemala, brevemente, para que después podamos conversarlo. Lo que tiene de parecido Centroamérica es que toda la región del Pacífico es la región que ha sido utilizada para productos agrícolas de exportación. Es decir, en Guatemala, al igual que en Colombia, se inicia la formación del Estado muchas veces con la economía cafetalera, ¿sí? Tanto Guatemala como El Salvador tuvieron esa situación. ¿Qué pasaba? Todo lo que es la costa del Pacífico de Guatemala es muy fértil, semejante aquí al Valle del Cauca. Y en el lugar donde empieza la montaña ya que le llaman la Sierra Madre, esa parte era utilizada para el café, es decir, las fincas grandes empezaron en esta área. Y quienes trabajaban en las fincas, quienes se les obligaba a trabajar, era la población indígena, ¿sí? En Guatemala existen 23 pueblos, 23 indígenas, la mayoría de ellos mayas, ¿verdad? Entonces, bueno. Aquí no se ve mucho, pero igual se los voy a ir diciendo. Hay ciertos productos, ciertas mercancías que han sido la base de la economía capitalista en Guatemala. Uno, el café, como acá. Dos, el algodón. ¿Sí? Tres, la caña, ¿verdad? La caña de azúcar. Cuatro, la ganadería de exportación, sobre todo para las hamburguesas en Estados Unidos. Aquí les quiero mostrar cómo se fue expandiendo en el mapa, cómo se fueron expandiendo en el mapa estos productos, para que veamos cuál fue el origen de la guerra en Guatemala. Aquí en la costa sur, las fincas de caña de azúcar y de algodón se expanden. Y muchos campesinos se van de la tierra esta caliente hasta el norte, donde ya está la tierra otra vez, todavía era selvática. Eso pasa en ese lugar. Después se crea un proyecto militar que se llama la Franja Transversal del Norte. ¿Qué significa eso? Todas las partes donde todavía aún era algo selvático se va explorando en minería, en petróleos y en hidroeléctricas. Pero si uno compara cómo van avanzando lo que es la minería y la hidroeléctrica, uno va viendo que hay un patrón similar a las masacres que se dan contra las comunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que la guerra se desata antes de que hubiera guerrilla muy fuerte en esa región. Era una guerra de expropiación. Una de las primeras masacres fuertes es en 1978 contra indígenas de la etnia Achí y Quechí en la hidroeléctrica Chichoy. Hubo 3 masacres en 3 años ahí. Después la ganadería. ¿Se notan las vaquitas aquí? Más o menos. Vale. Son pintadas. En la costa sur se empieza a expandir la ganadería, ¿verdad? Todo lo que es la Franja Transversal del Norte, que le llaman, también cada vez se expropian más tierra para la ganadería. Y en un área de la cual Isabel después les va a hablar más detenidamente, hay un tremendo enfrentamiento, porque hay un finquero que se llama Flavio Monzón, ¿verdad? Que viene y al principio contrata bandas armadas, y las comunidades quechíes, que son maya quechí, logran resistir, pero en un momento dado escogen un día para ir a protestar al pueblo. Cuando van a protestar, ya el finquero había mandado a llamar a un pelotón del ejército y se le colocan enfrente, ¿verdad? Ese día el ejército le dispara a la comunidad y mata entre 50 y 100 personas, ¿verdad? Entonces, como fue algo tan que no se esperaba, todavía estas fotografías que salieron en esa época conmovieron a mucha gente en Guatemala, porque salieron en los medios de comunicación. Entonces la foto que les voy a mostrar es de un camión donde las personas que mataron los colocaron. ¿Sí? Entonces, no se nota ahí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Bueno, entonces esa foto conmovió al pueblo guatemalteco, ¿verdad? El pueblo indígena. Yo tengo un amigo que él es de un departamento
muy alejado ahí que se llama Totonicapán. Ahí estaba él junto con su padre, que era tejedor, y escuchaban la radio. Cuando el padre, que era tejedor, escucha lo que sale en las noticias, dice que agarra la parte con la que está tejiendo y la tira una vez hacia contra la pared de la rabia que le dio. Este tipo de reacción del señor que tejía se generalizó en todo el altiplano y la gente cada vez entró en mayor rebelión contra el gobierno. Ahí las guerrillas que habían sido de origen, incluso la guerrilla había sido inicialmente un grupo del ejército que se alzó contra el mismo ejército, ¿verdad? Estas guerrillas toman mucha fuerza. La fuerza se le da a la gente, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Las luchas se desatan a nivel inmenso. En la costa sur que les mencionaba, por la parte de esa región cerca del Pacífico, cada vez las personas que iban a cortar la caña de azúcar, junto con los que vivían en las rancherías, se unen. Siempre estaban separados por medio de que unos tenían beneficios laborales y otros tenían que bajar a trabajar en cuadrillas, ¿verdad? Se unen esa vez y hacen una huelga que es la más grande que se ha dado en la historia de Guatemala, de 80,000 a 100,000 jornaleros que paran toda la producción finquera en el sur de Guatemala. En esta fotografía podemos ver una de las concentraciones de la... que están todos con el machete en alto, no sé si se distingue más o menos. Ajá, entonces esta huelga podríamos decir que fue la que desató de que el gobierno tuviera conciencia de que eso venía para una revolución. Querían evitar de que la gente se siguiera sublevando, ¿sí? Mientras tanto, las protestas de los pueblos indígenas ya están llegando cada vez más a la ciudad. Normalmente Ciudad de Guatemala se había tratado por parte del gobierno de que fuera una ciudad donde vivieran mestizos o digamos extranjeros, ¿verdad? Pero a mediados de los 70 muchas personas, después de un terremoto muy fuerte que hubo en Guatemala, se va para allá y las manifestaciones indígenas cada vez toman más la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Entonces, este es un periodo en el cual el gobierno militar finquero teme que se pierda el control, ¿verdad? Por ejemplo, esta foto fue tomada entre finales de 1980 e inicios de 1981. ¿Alguien puede ver algo por acá? ¿Qué se ve? Mucha gente. ¿Y qué tienen en las manos? Palos. ¿Y dónde están? Ajá. Lo que estamos viendo aquí. ¿Alguien nota esto que está aquí? Es una bandera con el Che Guevara. Esa fue la guerrilla más fuerte que hubo en Guatemala. Se llamó Ejército Guerrillero de los Pobres. ¿Qué pasó? Muchas de las personas que habían emigrado para la selva en Guatemala se encontraron con grupos guerrilleros e hicieron una alianza de levantarse en ese momento. Después, mucha de la gente que venía de la montaña y que vivía en la selva empezó a subir de la selva a la montaña y llevó también las ideas de que había que hacer la revolución ya. Esto, por ejemplo, es una aldea indígena acateca, así se llama la etnia, cercano a Chiapas, México, donde la comunidad entera se organizó con la guerrilla. Entonces la gente aquí está en entrenamiento militar de lo que le llamaban fuerzas irregulares locales, FIL. De manera que muchas aldeas tenían su comité clandestino local, sus fuerzas irregulares locales y pequeños, bueno, no pequeños, digamos que estrategias para ver cómo se iba a enfrentar al ejército o huir, ¿verdad? Esto se generalizó en gran parte del altiplano. Sin embargo, vemos armas de fuego ahí. Fue un movimiento que en ese instante tuvo mucho apoyo hacia la guerrilla, pero con poca arma, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Ya en Nicaragua se había dado la revolución. Esta foto es de sandinistas tomando ciudades en el Pacífico, ¿verdad? En insurrección.
Esta foto es la del triunfo de la Revolución Sandinista, hacía apenas 1 año y medio, ¿verdad? En la plaza central de Nicaragua. Y aquí estamos de nuevo con el mapa de Centroamérica. ¿Se recuerdan que les había hablado que las fincas habían iniciado muy fuerte por la costa sur, por la parte plana? Pues gran parte de las insurrecciones inician en la parte de la costa sur, pero después se van hacia la parte poblada del altiplano. De manera que para 1978-79 hay insurrecciones en Nicaragua. En 1980-81 El Salvador se parte en dos, entre un área cubierta por la guerrilla salvadoreña y otra por el ejército. Y finalmente Guatemala, que más o menos 3/4 del país estaba con mucho apoyo hacia la revolución. Esta fotografía se distingue un poco. Aquí se ven varios frentes de la guerrilla salvadoreña ya unidos, todos ellos sí con armas, ¿verdad? En lo que se pretendía que iba a ser la insurrección o la ofensiva final contra San Salvador, porque en El Salvador estuvo muy fuerte la posibilidad del triunfo revolucionario, ¿verdad? Pero ya en ese momento ya no está el gobierno en Estados Unidos de Jimmy Carter, sino Ronald Reagan, que fue muy famoso en apoyar la contrarrevolución en muchos países de Latinoamérica, ¿verdad? Esta fotografía, por ejemplo, es tomada en el área Ixil, en Guatemala, ¿sí? Es un área muy golpeada por la guerra, de donde no sé si escucharon ustedes, hubo un juicio que se hizo famoso contra el general Efraín Ríos Montt por genocidio. De manera que se catalogó a las prácticas del general Ríos Montt por hacer un genocidio contra la población en esta región. Y aquí vemos población en armas de esta parte, ¿verdad? Bueno, de manera que para 1982-83 ya los ejércitos lanzan enormes operativos militares con la intención de destruir aldeas que apoyaran a la guerrilla, ¿sí? En Nicaragua, que había triunfado la revolución, se financia la contra, ¿verdad? Incluso se aprovechan las contradicciones étnicas, culturales con los indígenas misquito para enfrentarse con el gobierno sandinista. Eso es mucho más complejo, ahorita no podríamos tocar esto, pero es uno de los puntos que están en debate. En El Salvador básicamente queda partido a la mitad del país. Y en Guatemala se hacen alrededor de 5 fases de contrainsurgencia, donde lo que se hace es destruir aldeas y de los mismos sobrevivientes muchas veces formar patrullas de autodefensa civil, ¿verdad? Es decir, un cierto tipo de paramilitarismo, ¿verdad? Y eso se instaura en toda la región occidental de Guatemala, de manera que el país queda bajo una dictadura militar desde las mismas comunidades, ¿verdad? Impuestas muchas veces. Bueno, algunas reflexiones, 3 puntos solo para finalizar. 1, y ahora lo voy a hablar con los pies puestos cuando se firmaron los acuerdos de paz en Guatemala en 1996, ¿sí? 1, cuando se están firmando los acuerdos de paz en Guatemala, se plantea que el conflicto es entre el ejército y la guerrilla, ¿sí? Y se deja de lado todo lo que fueron los procesos finqueros. Eso no se escuchó en Guatemala. Se habló solamente de la guerrilla y del ejército. Primer punto. Segundo punto. Lo que sucedió muchas veces con la transición de las guerrillas hacia un partido político es que se hicieron 2 procesos paralelos. Por un lado, se metió mucho financiamiento de ONGs o cooperación internacional en todo Guatemala. De manera que por unos años los desmovilizadas guerrilleros guatemaltecos tuvieron pequeños proyectos agrícolas, pero poco a poco se les fue cerrando el chorro del financiamiento internacional. ¿Qué pasó? Muchas veces solamente las altas estructuras de las comandancias mantuvieron empleo y el resto de personas ya no tuvieron empleo dentro de la estructura guerrillera.
Tercer punto. Este proceso de formar ONGs y meter dinero, lo que creó fue una fragmentación, una división entre los movimientos sociales, ¿sí? Y de por sí ya estaba separada la guerrilla de la población. Y con esto un dato muy importante. La paz se firma en Guatemala en diciembre de 1996. ¿Sí? Un mes antes se está firmando lo que es la privatización de la energía eléctrica. ¿Sí? También un mes antes se está firmando la ley de minería. Y con esto de muchas de las propiedades estatales en esta ola de lo que le llaman el neoliberalismo, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Mientras la guerrilla guatemalteca tenía puesto la negociación en un concepto de política, lo que venía de las estructuras capitalistas era ya con un plan para invadir los territorios. Y de hecho fue lo que pasó. Tras los acuerdos de paz, se vino a impulsar todo lo que es el reglamento de la minería. Se impulsó en zonas que antes no tenían inversión capitalista por ser zonas de conflicto. Se llenó de palma africana, ¿sí? Y lugares donde había sido desplazada la minería por la misma guerra, se reinstaló, ¿verdad? Entonces, ese es un punto central a tener en cuenta. Y con esto quisiera finalizar con lo siguiente. Para todas las compañeras, compañeros que estamos acá, una batalla que a veces no se tiene en cuenta, pero que es central, es la batalla de la memoria. ¿Qué memoria vamos a tener de las luchas previas a los acuerdos de paz? ¿Sí? Muchas veces, y yo lo digo siempre les estoy hablando del caso Guatemala y ustedes véanlo en la propia perspectiva aquí. Muchas veces, tanto el gobierno como las universidades van a crear un tipo de memoria de lo que busca es la reconciliación. Y reconciliación en términos abstractos, como que era solo darse la mano y ya estuvo. Pero los procesos que escalaron la violencia en nuestros países se quedan de lado. De manera que la lucha por la memoria es una lucha que tenemos que hacerla nosotros, incluso fuera de las instituciones. Porque no podemos, si una fuera el punto que quisiera compartir con ustedes el día de hoy, es que no vayamos a tener nuestras esperanzas o esperar demasiado de las instituciones. ¿Sí? Incluso también cuando son instituciones grandes campesinas, que fue lo que sucedió en Guatemala, ¿sí? Que muchas veces se les inyectó mucho dinero y se les separó de las bases, ¿sí? Entonces eso tenerlo en cuenta, y que realmente si van a haber procesos de memoria y procesos de reconciliación, esos tienen que ser a través de las propias personas, no pueden ser acuerdos que se están firmando desde arriba. Entonces eso sería la reflexión.